Recibamos a Mario René Palomo, por favor, y pónganle mucha atención. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuche. Es un placer en este día poder compartir mi historia de vida. Vengo de una familia normal. Mi padre, un agricultor, un ganadero y un político en su debido tiempo. Un hombre que hasta el día de hoy yo lo veo levantarse a las 3:30 de la mañana con una gran pasión por el trabajo. Él es apasionado por hacer las cosas diligentemente. El detalle es que él quiso transmitir esa pasión por el trabajo a todos sus hijos. Yo soy el mayor de 4 hijos, de sus 4 varones, y por ser el mayor, uno comprende a estas alturas de la vida que uno no nace aprendido de cómo educar a los hijos. Él empezó a quererme transmitir, por lo tanto me empezó a levantar a las 3:30 de la mañana para que yo me fuera a sus salas de ordeño con él. Al principio, levantarme a las 3:30 de la mañana, tal vez irme en la paila del pickup con un rifle en la espalda, solo para ver la emoción de ver un animalito y querer, aunque sea, hacer la finta de que se le iba a hacer algo. Eso era emocionante realmente. El detalle es que esa emoción a la semana se fue. Esa era la emoción de poder salir a esa hora y ver que se cruzaba. A la semana se fue y no sé qué niño de 10 años, 9 años le podrá apasionar levantarse a las 3:30 de la mañana todos los días y todavía hacerlo diligentemente. Mi padre pues no comprendió eso en ese momento. Recuerdo haber escuchado una plática con mi madre donde ellos estaban hablando y le decía: mire, Mario René, yo miro que no le gusta el trabajo, le decía. Levantarse a las 3:30 de la mañana para ir allá, ¿quién le iba a gustar? Y mire, yo lo voy a enderezar, le dijo. Comenzó a enderezarme. No era que quizás hasta ese momento nunca había pasado nada, pero uno de esos días pasó algo que marcó mi vida y fue un antes y un después. Una de esas enderezadas se pasó, ¿verdad? Se le pasó la mano y ese día yo conocí un sentimiento que comenzó a gobernar mi vida de ahí hasta cierta época. Comencé a conocer el resentimiento, el rencor, la amargura, la ira, la violencia. El detalle es que ese sentimiento fue como una bola de nieve que comenzó cada día a hacerse más grande, más grande, más grande hasta gobernar mi vida. Porque me comencé a convertir conforme a esos sentimientos me gobernaban. Conozco el alcohol a temprana edad, calculo que 9, 10 años en las fiestas que se hacían con mi padre. Normalmente, pues, él me decía: hijo, me trae una cerveza. Yo se la traía, siempre le tomaba un trago frente a él y se la daba. Nunca le molestó, pero quizás era un juego de un trago. Un día decidí robarme 2. Una era para un primo, otra era para mí. Ese día mi padre venía metiendo sus vehículos en el garaje y cabal, cuando él abre las puertas del garaje, yo vengo saliendo con las 2 cervezas en la mano. La luz de los vehículos cabal enfocan donde yo estaba. Él me mira, se enfureció, me dejó ir una buena fajaseada, pero de la bravura del momento se le olvidó quitarme las 2 cervezas. Ese día quizás comencé a conocer un poquito más lo que era el alcohol. Me manda a estudiar a una escuela agrícola, un internado de varones, donde ahí habíamos, ¿qué puedo decir? 800, 900 varones encerrados
Ahí comenzó a marcar cada día más algunas áreas, por ejemplo, el alcohol. En las escuelas agrícolas, peor los internados, son bien determinados en el alcohol. La agricultura no sé por qué está ligado a esa área en las escuelas. Y vengo entrando en una etapa de transición donde viene saliendo una generación muy, muy adulta de la escuela, generación de 35 años, y ven entrando en la primera generación, que era mi primera generación, donde yo entré a la escuela a los 5 años. O sea, yo llego a ese lugar de 14 años. Era el más pequeño de toda la escuela. Y realmente la formación como joven y parte de mi adultez me la dieron ellos, porque estar internado ahí con 900 hombres de ese calibre comenzaron a formarme realmente parte de mi carácter y de mi conducta. Una de las cosas que siempre se decía era agrónomo que no bebe es como tierra que no produce. Entonces comencé a convertirme cada día más en un hombre más productivo, ¿verdad? A consumir cada día más licor, hasta que llegó un momento que salgo de esa escuela y cuando yo salgo de ese lugar ya en la universidad, me encuentro en una situación totalmente diferente. 500 kilómetros de mi casa, eh, mi padre un hombre muy trabajador, pero realmente no me visitaba mucho y por lo tanto yo pasaba solo y me encuentro en una situación donde en la escuela de una u otra manera teníamos un consejero que ponía un freno hasta cierto límite. Ahí no había ningún freno. Eh, Siempre me enseñaron a ser productivo también en mi casa. Mi padre fue un hombre que nos enseñó a ser productivos. Y estando en eso, yo comienzo a ver qué hago. Pues, parte del resentimiento también no quería depender económicamente de él, qué hago. Y comencé a hacer algunas cosas. Dentro de las cosas que comenzamos a hacer, comenzamos a vender algunos tipos de licor. En aquel entonces no habían unos rones eh, de México en el país, comenzamos a meterlos. Y un día cierta casa que nos agarraba por contenedor, el ron, no nos agarró el contenedor completo, no recuerdo qué pasó, pero me sobraron 120 cajas de ron de 12 unidades. Y eso lo dejé para caja chica durante 2 años. Comencé un nivel de alcoholismo cada día más elevado hasta llegar verdaderamente a, a tener lagunas mentales, a dejar botado el vehículo en un lugar y no recordarse dónde está, a quedar intoxicado eh, eh, en, en mi apartamento. Lastimosamente yo a eso yo le llamaba felicidad. Yo en esos primeros 2 años de la universidad prácticamente ya me había enrolado en un frente, ya había alcanzado, a pesar de ser nuevo, escalones dentro del manejo de la universidad y no era porque en ese momento quizás era el mejor estudiante. Eh, Me había vuelto muy agresivo y me gustaba ser agresivo y me gustaba ese error. En ese entonces ya yo comienzo a pensar, ¿y yo qué más le puedo pedir a la vida? Ya me encontraba viviendo en un muy bonito apartamento a la orilla de la playa. Mi compañero era un médico, teníamos una muchacha que nos atendiera, mi apartamento totalmente amueblado, con mi vehículo, con dinero en la bolsa, yo bebía donde quería, comía donde quería. Las muchachas más bonitas de la ciudad, yo estaba rodeado de ellas, me había metido en el rol de algunas cosas de modelaje y por lo tanto me hizo llevarme esa pregunta. ¿Y yo qué más le puedo pedir a la vida? Todo lo que un joven de 17, 18 años pudiera anhelar en ese momento, yo lo tenía.
Tal vez en la universidad 3, 4 o 5 personas tenían vehículo y yo estaba dentro de ellas. Y eso realmente me hacía llegar a esa pregunta. El problema era que había un resentimiento, una amargura en mi vida que cada día se había expandido más hacia muchas áreas, que gobernaba prácticamente mi vida. Era agresivo. Y estando en esa situación, yo recuerdo que un amigo, otro amigo de la familia, un médico, comienza a invitarme a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Mire, él era una persona, es una persona muy cercana a mi familia. Y de vez en cuando, y ven algunos tiempos, también salíamos con él. Estaba hablando de un joven de 18, 19 años, que mi relación y mi círculo de movimiento era con personas prácticamente adultas, con sus familias, y por lo tanto hacía que yo llevara un rol totalmente diferente al de un joven. Tampoco me faltaba las condiciones en aquel momento para poder llevar ese rol. Estando en esa situación, ese amigo médico me comenzó a invitar. Y yo le dije, mira, pues ya estás adulto, viejo, yo tengo toda una vida por delante para poder hacer lo que yo quiero. En todo lo que yo me podía imaginar que un joven quisiera hacer, yo lo tenía abierto. Entonces, ¿vos me querés sacar de esa vida? No, hombre, está loco. Y comencé a rechazarle a él esa invitación. Todos los viernes me invitaba y todos los viernes lo rechazaba. Muy diplomáticamente, muy tranquilamente, pero siempre le decía, no puedo, tengo que hacer esto, y así era muy, muy tranquilito en decírselo. Un día él va a un congreso médico a El Salvador y yo estoy de vacaciones en mi casa. Él pasa por mi casa, y como vivimos frontera con Guatemala y El Salvador, entonces él pasa, sienta a mi padre y me sienta a mí, y comienzan a darnos testimonio. Comienza aquel hombre a compartir su vida. Yo comencé a escucharlo, comencé a prestar atención, pero en realidad a mí me habían enseñado a seguir normas de protocolo por el mismo rol de mi padre. Me había enseñado a seguir normas de comportamiento cuando yo estaba con ellos. Y por lo tanto yo tenía que mostrar interés, yo tenía que prestar atención, yo tenía que verlo a los ojos, practicar las normas de protocolo en el cual mi padre se desenvolvía en aquel momento. Y comencé a hacerlo. Wow, de verdad, en serio, qué tremendo. Sí, pero era pura mentira. Yo en mi mente estaba, este ya me quitó 10 minutos, este me quitó 15 minutos, este me quitó 20 minutos, y ya me quiero salir de aquí, ya me quiero ir. Y aquel hombre terminó de compartir, le doy la mano, muchas gracias, verdaderamente no sabes cuánto me has ayudado, y pura mentira. Aquel hombre me dice, no, Mario René, ¿me permitís poder hacer una oración? Sí, claro, con mucho gusto. Aquel hombre hace una oración en la cual yo la repito, le doy la mano, y ahí comenzó a pasar algo que no lo puedo explicar. Yo sentí como que me habían metido una dinamita en el estómago. Yo quería explotar. Y digo, ¿qué me pasa? Empezó a entrar una ansiedad que no la puedo explicar. Yo comencé a dar vueltas alrededor de la ciudad. Paré aquel vehículo y comencé a caminar bajo una gran tormenta. Recuerdo muy bien la fecha, un 18 de septiembre del 93. Y recuerdo que paré aquel vehículo, comencé a caminar, yo quería que el agua cayera en mi rostro, en mi cuerpo, y me quitara esa angustia, y no me la quitó. Y cuando estoy todo mojado, todo empapado, voy caminando frente a una iglesia. No sé por qué, me dio ganas de entrar. Yo entré ahí, di 5 o 6 pasos adentro de aquel lugar, caí de rodillas y comencé a llorar como un bebé. Yo digo que no era llorar, yo estaba gimiendo. Comencé a llorar de una forma en la cual yo no estaba acostumbrado a llorar. A mí no me importaba ver el tamaño de la persona que se me pusiera enfrente.
yo me le iba encima y yo no estaba acostumbrado ni a que me vieran llorar ni a llorar. Y ese día estoy en lo mejor de llorar cuando siento la mano de una mujer en mi espalda y me dice, ¿cree usted que se puede salir? Ya rato lo espero, no sé cuánto tiempo había pasado y quiero cerrar, me dijo, y me sacó de ese lugar. Cuando me sacó, para mí esa situación ahí había terminado. Llego nuevamente a la ciudad donde estudiaba. Cuando llego, pido mi primera botella de cerveza, la tomo y la vomito. Pido la segunda, la tomo y la vomito. Pido la tercera, la tomo y la vomito. Y como era bien persistente, paso 2 meses queriendo tratar de que mi cuerpo soportara el alcohol y no lo soportaba. Miren, estando en esa situación, un día voy al baño del apartamento y comienzo a defecar sangre. Y comienzo a ver una cantidad de sangre en el baño que me asustó. Mire, no ocupé médico en ese momento y comencé a hacerme un diagnóstico, un autodiagnóstico. Yo dije, Mario René, tenés 2 años de consumir licor casi todos los días. Te consumís tanta cerveza, tantas botellas de ron todos los días. Tenés que tener una úlcera alcohólica. Esa úlcera se reventó. Y si se reventó, te moriste. Mire, me entró un miedo, pero un miedo que dije, hoy sí me morí. Cuando vengo y empiezo y recuerdo, si yo tengo un amigo que es médico, incluso es dueño de un hospital, y yo qué hago aquí, haciéndome un diagnóstico yo solo, en lugar de irme donde él y lo llamo y le digo, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y me dice, venite inmediatamente a la clínica. Me voy a su clínica, aquel hombre me hace todo el chequeo que me tenía que hacer. Cuando el hombre termina me dice, Mario René, yo pensé, te habías pinchado algún intestino o había pasado algo, pero no tenés nada. ¿Sabes qué? ¿Te acordás de aquellas reuniones que te he estado invitando todos los viernes? ¿Crees que puedes ir? ¿A dónde me vine a meter y a qué horas me vine a meter aquí? Mire, ¿cómo le iba a decir que no a ese hombre en ese momento? No me había cobrado, había apartado sus pacientes, había mostrado interés. No tenía la cara para decirle no. Y aquellas normas de protocolo que me habían inyectado durante algún tiempo, me hizo decirle sí, sí voy a llegar. Me dijo, ¿te voy a traer? No, no te preocupes, sí voy a llegar. Yo llegué a ese lugar y no había evento. ¿Por qué no había evento? Porque era un día de elección de capítulo. Y normalmente no es un evento normal. Están eligiendo autoridades. Pero cuando vieron una persona por primera vez, montaron un evento única y exclusivamente para mí. Yo llego, había unos 120, 130 personas en ese lugar. Y cuando vieron ellos que era un nuevo, pusieron un maestro mío en la universidad. Era un hombre que nos conocíamos muy bien porque yo estaba dentro de los 3 alumnos que estábamos ya en consejo universitario y él estaba dentro de los 3 maestros también que estaba ahí. Entonces él me conocía muy bien. Y estando ahí, ya él da su testimonio y hace una pregunta y dice, si aquí hubiera alguien que quisiera permitirle a Jesús entrar en su corazón, por favor póngase de pie. Yo me reí. Yo era el último entre los 130 y yo me reí. Yo dije, doctor, si vos crees que yo me voy a poner de pie, vos estás loco. Mire, yo no sé cómo mi rodilla le hicieron ¡pum! Y caí parado. Cuando aquel hombre ya me vio parado, ya me llamó por mi nombre y me dice, Mario René, pasa al frente, vamos a orar por vos. Yo me volví a reír. Que yo voy a caminar en medio de todos estos para irme a parar enfrente. Este está loco en tu mente. Mire, no sé cómo comencé a caminar y llegué al frente. Aquel hombre oró por mí, yo no sentí nada, yo no sentí frío, yo no sentí calor, yo no sentí nada. Pero cuando yo puse un pie afuera de aquel hotel, yo comencé a pensar. Yo caminaba en automático, y no sé si alguna vez usted ha caminado en automático. Yo caminaba en automático, yo era
era un hombre y me ha gustado mucho el orden. He sido ordenado aún en el desorden. Yo bebía los lunes en tal lugar hasta tal hora y de ahí me iba hasta otro lugar. Los martes en tal lugar hasta tal hora, de ahí me iba a otro lugar. Los miércoles era bien organizadito yo digo, yo no necesito ir a este lugar en este momento. Y por primera vez, quizás en 2 años, me voy a dormir a las 9:30 de la noche. Ese lugar, la hora de salida era a las 10, 11, venía saliendo uno de su lugar. Y tuve un cambio radical, pero totalmente radical, en 3 áreas de mi vida. Esa fue la última vez que yo probé una gota de licor, ¿verdad? Nunca más volví a probar una gota de licor hace 28 años. Nunca más volví a tocar una mujer que no fuera la mía. Y nunca más puse un tabaco en mi boca desde ese momento. Fueron 3 cambios radicales, ¿verdad? Y me enamoré de Dios como no tienes una idea. Un joven de 19 años, enamorado de Dios, yo le preguntaba, le pregunto a Dios y le preguntaba, ¿cómo es posible que un joven de 19 años, con todo lo que el mundo me ofrecía, que era lo que yo no quería dejar, con todo lo que yo tenía y me movía en ese momento, dejar todo eso para hacer un cambio tan radical? Bueno, creo que muchos no lo creían en ese momento porque conocían mi conducta. Y la única respuesta es que a mí no me presentaron a Dios, a mí no me presentaron a Jesús, a mí me presentaron a mi papá. Mire, yo me enamoré de mi papá. Desde el día de hoy es mi papá y es mi padre. Yo no había dejado en su plenitud a mi padre que él cumpliera el rol de padre. Por lo tanto, comencé a sentir y me comencé a sentir amado como hijo desde ese momento. Eso fue tremendo porque cambió rotundamente mi vida. Mi esposa, fuimos compañeros en la universidad, una mujer que yo comencé a pedirle a Dios características no físicas, ¿verdad? Comencé a pedir características, quiero una mujer así, así y así que me pueda acompañar en mi vida. Dios me la presentó, una mujer que nunca me había hablado en la universidad, una mujer que siempre me huyó y siempre me gustó, pero Dios la había apartado realmente de mí. Un día ella me habla, nos conocemos, nos hicimos novios, salimos de estudiar y nos casamos. Pero comenzamos un rol de matrimonio, un rol donde ella se vino a mi ciudad, comenzamos a trabajar. Estando en ese rol, yo comienzo a ver en el transcurso de los años que ella no tenía la felicidad en la cual día con día en un evento de FINEC, una pareja se para y dice, somos felices, somos esto, somos lo otro. Y realmente yo he sido muy analítico y yo decía, no somos o no tenemos esta felicidad que estos hombres dicen, aún con muchos años de estar en la FINEC, aún con muchos años de haber caminado en esto. Y yo ponía mi pensamiento a darle vuelta y le decía, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Como te digo, desde el día que me enamoré de Jesús, nunca volví a tocar una mujer que no fuera la mía. Y nunca le he sido infiel. Nunca me ha visto con una botella de licor en la mano. Nunca me ha visto con un tabaco en mi mano. ¿Cómo es posible que esta mujer no sea feliz? No tenga la plenitud de la felicidad en la cual hablamos. Si todas lloran porque sus esposos son infieles, y sus esposos esto, que el otro, y yo no soy eso. Comencé a hacer esa pregunta y comencé a preguntarle a Dios sobre eso. Y le decía, Señor,
¿por qué no tenemos esa plenitud como pareja? ¿Por qué mi esposa no es feliz como debería serlo? Porque uno nota, dice un refrán, que donde una mujer no es feliz, nadie es feliz en la casa. Y, y, y yo decía, y miramos eso, tiene viaje, tiene vehículo, tiene casa, tiene esto, nunca le falta nada, pero ¿por qué no es feliz? Un día vino la respuesta a mi corazón, y digo a mi corazón porque fueron unas palabras tan audibles que no me las dijo nadie, ¿verdad? Nadie natural, y aquellas palabras fueron así: ¿quién va a ser feliz con un semejante orgulloso, soberbio, prepotente, altivo como vos, man? Mire, yo creo que si usted me dice esa palabra, yo creo que las orejas le ponen calientes a uno. Pero nadie me las había dicho. Era el mismo Dios que había hablado en mi corazón y no tenía con quién pelear. No tenía a quien rebatirle, decir mentira, yo no soy así, mentiras, eso no es así. Y lo único que tenía era poder ver realmente quién era yo. Por eso hablé de aquellos 3 cambios radicales, porque en realidad fueron 3 cambios radicales en mi vida. Yo no había visto que era un soberbio, orgulloso, prepotente y altivo. Yo creía que esto se trataba de dejar de fumar, de beber y de mujerear. Y comencé a pelear con esas áreas en mi vida. ¿Por qué digo pelear? Porque son áreas del carácter. Y si hay algo que cuesta cambiar en un ser humano y que cuesta cambiar en un hombre, cuando ya se ha convertido en empresario, cuando ya se ha convertido en un hombre que genera, cuando ha sido un hombre influyente, cuando es un hombre que gira muchas cosas a nuestro alrededor, eso cuesta. Y comencé a ver que en realidad eso era verdad. ¿Qué pasa cuando uno es soberbio, cuando uno es arrogante, cuando uno es prepotente? Cuando un negocio no te sale cuando como uno lo ha planeado o no obtiene lo que uno quiere obtener, realmente hay una frustración. Esa frustración normalmente no sale alrededor de donde uno camina, sale en la casa. Y esa frustración, pues uno viene a desahogarla o con la esposa o con los hijos. Y yo comencé a ver ese tipo de comportamiento en mi vida. Comencé a ver que le había hecho mucho daño a su corazón. Quizás no con golpes, quizás no con, con maltratos, pero no solo con puño abierto se hace maltrato, también con la boca uno maltrata. Yo comencé a maltratarla, ni siquiera con malas palabras, pero habían palabras que herían su corazón. Y ahí contestaba mi pregunta: ¿quién, por qué mi esposa no era feliz en la plenitud a la cual yo quería que llegáramos como pareja? Estando en esa situación me tocó que hacer algo, me tocó que pedir perdón. Eh, yo creo que para un orgulloso pedir perdón es prácticamente como decirle a un empresario: entregue su empresa y regálela. Eh, es, es algo que ni siquiera es impensable. Y comenzar a pelear con eso y comenzar a realmente llegar a esa conclusión, llegar donde ella y decirle: mira, verdaderamente sí te he hecho daño, sí he herido tu corazón, sí no te he tratado como vaso frágil, sí he dañado tus sentimientos, aunque no como yo lo creía, pero sí los he dañado. Ese día pasó algo que comencé a ver que su corazón comenzó a ser sanado. Momento a momento, al transcurrir del tiempo, comenzó en el transcurrir del tiempo a ser sanado, a llegar a una sanidad en la cual hoy puedo decir que es feliz, que es plena y que verdaderamente puedo ver esa plenitud de pareja como hoy podemos serlo. Pero no solo a ella yo le había hecho daño, yo le había hecho daño también a mis hijos. Eh, También yo comencé a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué mi hija le pasa esto? ¿Qué le pasaba a mi hija? Mi hija nació
y yo no la podía abrazar ni besar como yo quería hacerlo, como un hijo de Dios quisiera hacer con sus hijos. No lo podía hacer, porque ella lloraba cada vez que yo la quería abrazar. Yo en ese entonces viajaba mucho eh, fuera del país y cada vez que yo entraba a un aeropuerto o entraba a cualquier aduana, yo lo primero que hacía, porque era norma en mi casa, yo traía una caja de chocolates. Y los chocolates no era para agradar a mis hijos tanto, sino para chantajear a mi hija, en el cual le decía, ¿quiero un chocolate? ¿Me das un abrazo? ¿Me das un beso? Porque era la única forma en aquel entonces, donde una niña de 3, 4 o 5 años podía darme un abrazo con pasión, de que yo la pudiera sentir la pasión de darle un abrazo a tu papá. Miraba a mi hija y también comencé a preguntar, ¿por qué pasa esto? Un día también esas palabras vinieron a mi corazón, el Espíritu Santo hablando a mi corazón y me dijo, pídele perdón. Yo comencé a, a debatir en ese momento, ¿verdad? Con Dios. Dice la ciencia, dicen los psicólogos que los niños tienen conciencia de los 10 años en adelante. ¿Por qué yo le voy a pedir? Mire, uno se mete en unas tonteras, ¿va? Peleando con quien no debe de pelear. Y en eso fui retardando ese perdón hasta que un día ya no aguanté más y decidí vencerme y me acerqué a esa niña y yo le dije, mira mi amor, yo te quiero pedir perdón. Yo quiero que me perdones si yo te rechacé, si hubo esto en el vientre de tu madre, si hubo lo que sea, lo que haya pasado, pero yo te quiero pedir perdón en el nombre de Jesús. Y aquella niña no, yo no la vi llorar, quien comenzó a llorar fui yo, pero ese día pasó algo espectacular para mí. Fue la primera vez que yo me pude meter en su cunita sin un chocolate, abrazarla y ponerla en mi pecho y dormir con ella en mi pecho. Para mí eso era extraordinario porque era algo que hasta ese momento yo no lo podía hacer. Era algo tremendo, era algo tan grande. Yo decía, wow, Señor. Mire, yo no te puedo decir que pasó un día, pasaron meses eh, donde yo dormía en la cuna de mi hija con ella en mi pecho, porque también yo no había tenido la oportunidad de ser el papá que quizás Dios quería que yo fuera o que quizás ella quería que yo fuera, porque también su corazoncito había sido herido en cualquier momento de su infancia o de su niñez. Hoy te puedo decir, tengo una familia linda, una familia bella, una familia donde verdaderamente amo a mis hijos y yo sé que me aman, me lo demuestran y se los demuestro. ¿Por qué les digo esto? Porque el año pasado, en marzo, cuando comenzó a suceder todo lo que hoy está sucediendo eh, en la pandemia, donde dijeron todo mundo encerrado, todo mundo no sale de sus casas y pasó todo lo que todos sabemos que pasó. Lo que pasó en las familias, y yo pude ver en muchas familias, era que encerrar una familia con un corazón herido, con heridas donde verdaderamente nunca habíamos estado juntos, porque el rol normal en el cual vivíamos era, sale cada uno a trabajar, regresa por la tarde, por lo tanto estamos 2, 3 horas juntos, dentro de esas 2, 3 horas después se va a dormir. Realmente como familias no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Encerrar una familia de ese prototipo 24 horas donde no nos soportamos el uno al otro, eso fue tremendo. Pero yo lo que pude ver en mi vida fue lo contrario. El habernos encerrado. Cuando ya mis hijos estaban en la universidad, ya mi hija ya tenía 4, 5 años de haber seguido para la universidad. Ya mi hijo tenía 3 años de haber sido para la universidad. Cuando ellos regresan a su casa, ¿qué es lo que quieren? Quieren ir a ver sus amigos, quieren ir a ver su novia, quieren ir a hacer esto, quieren salir a pasear.
Por lo tanto, tampoco uno puede estar junto. Pero haberlos traído y permanecer juntos en la casa durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, que Dios nos permitió a nosotros tener a mi hija año y fracción, porque ya está de nuevo en hospital, porque está estudiando medicina. Para mí fue lindo. Lindo porque primeramente yo me di cuenta que Dios me estaba permitiendo hacer cosas que en la niñez yo no había podido hacer con ellos. Me estaba permitiendo poder hacerles un desayuno en la mañana, poder llevárselos a su cama, poder poner una rosa o una flor en su plato, poder llevarlo con una taza de café, poder decirle que los amaba, poder ver su cara de alegría y de satisfacción donde su papá, quizás en 28 años que tenía de ser hijo de Dios, nunca le había hecho un acto de esa naturaleza con ellos, poder hacerlo con mi esposa, ya que normalmente uno sale a trabajar y ella es la primera que se levanta y es la última que se acuesta, y poder levantarme primero que ella y poder hacerle una taza de café, aunque sea, o poder hacerle un desayuno un domingo, ya que mi concepto de llevar un desayuno a la cama tal vez era irnos a un hotel y pedir un service room, ¿verdad? Y llevar ahí y tomar aquel plato de la habitación que me llevaba el servicio y llevárselo a la cama, pero poder hacerlo con mis propias manos, esforzándome a poder levantarme primero que ella y poder llevárselo a su habitación, tampoco lo había hecho. Mira, ¿por qué les menciono ese tipo de actos? Porque son actos que sanan el corazón de una esposa y de hijos. Me gozaba la semana pasada, estábamos con mis hermanos y me dice mi hija menor, papá, ¿me puedes hacer la cena? Y yo le conozco el brillo en sus ojos, que lo que quiere es sentirse mimada por su papá, mimada por alguien que la ama. Y yo le decía, no, que te la haga tu mamá. Y se me quedaba viendo así, como que me dice, quiero que vos me lo hagas. ¿Verdad? Y yo estaba jugando y haciéndole su cena, ella mirando cómo yo le estaba haciendo, su mamá gozando porque ella estaba viendo que a quien le había pedido, por ejemplo, era su papá. Y después servirle aquel plato y ver que la satisfacción en su corazón, no por lo que se hizo, sino porque sentirse amada, sentirse apreciada por su padre. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque en realidad, para mí esto de lo que te estoy hablando son la base de poder tener una familia feliz, una familia plena. Y el hecho de tener una familia plena te hace ser un empresario pleno, te hace ser un empresario donde Dios te abre las ventanas de los cielos para que todo sobreabunde. ¿Por qué? Porque comenzamos a caminar bajo los principios que Dios quiere que camine una familia. Principios de amor, principios de unidad, principios de comunicación, principios donde las decisiones se toman en conjunto, principios donde se ama el uno a otro, principios donde ella puede orar por los proyectos que yo quiero tener o yo orar por los proyectos que ella quiere tener. Y eso verdaderamente es la base del caminar en muchas áreas de nuestra vida. Muchos queremos alcanzar muchas cosas y muchos como empresarios decimos que nos matamos trabajando día con día por dejarle un bienestar a nuestros hijos. ¿De qué nos sirve matarnos día con día para dejarles un bienestar a nuestros hijos cuando nuestros hijos lo que quisieran realmente sería que cuando se va a morir este viejo para que me deje todo lo que él dice que me va a dejar? Porque en su corazón lo que hay es odio, resentimiento, amargura y rechazo. Eso verdaderamente son los fundamentos y son los principios que a mí me han enseñado en 28 años cuando yo llegué a esta organización a mis 19 años siendo un niño, creyendo jugar a ser adulto. Hoy por hoy, yo te puedo decir que Dios ha llenado mi familia, mi corazón y la familia
de mi esposa y en su plenitud, ya que muchos han conocido de Él a través del caminar de esta pareja. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está la vida de tu familia en este momento? ¿Cómo está la vida de tus hijos en este momento? ¿Cómo está su corazón en este momento? Ya que si dices y si crees que el principio es esto, créeme, mi padre también hizo eso. Pero hasta el día de hoy yo lo puedo honrar, hoy yo lo puedo amar, hoy yo puedo dedicarle tiempo también a él y puedo honrarlo como Dios quiere que se le honre a un padre. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tus papás? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tu familia? Que es el núcleo, que es el principio de todo esto. Donde voy a cambiar yo para que mi entorno cambie. Y mi primer entorno, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, eso son los entornos que van llegando. Y por eso te pregunto, ¿cómo está tu relación con ellos? Y yo quisiera que en este momento, para el principio del cambio, comienza con que Jesús esté aquí, a que esté aquí. Y te quiero invitar a que tú des ese paso para que Él pueda entrar en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde está y puedes decir, Señor Jesús, en este momento yo te entrego mi corazón. Yo te pido a ti que tú puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te entrego mis pecados, hoy yo te entrego mi conducta, hoy yo te entrego mis pensamientos, mis sentimientos, mi intelecto, mis emociones, hoy yo te entrego mi alma entera, así como te entrego mi espíritu. Cambia lo que tengas que cambiar y edifica lo que tengas que edificar en mi vida, porque desde este día yo me declaro tu hijo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Mario. Gracias a un precioso testimonio del poder de Dios en tu vida.